Último minuto. ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias aquí en 24 horas al día. Comenzamos con esta información de último minuto, donde estamos viendo imágenes de lo que ocurre en los cielos de Qatar tras amenaza entonces de ataque por parte de Irán a bases norteamericanas que están en el territorio catarí. Estamos ya con Andrea Aguilar para los detalles de esta noticia. Andrea, buenas tardes. Monse, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Máxima tensión en Medio Oriente a esta hora cuando se confirma una operación iraní que han bautizado Anunciación de la Victoria y que fue lanzada contra bases estadounidenses en Irak y en Qatar, según dice en estos momentos Tasnim, que es la agencia oficial de las noticias en Irán. Es importante mencionar que algo que ya se venía hablando en los últimos minutos, de hecho Qatar había cerrado su espacio aéreo y también habían países, por ejemplo, como China, que incluso decían que había que evacuar esa zona. Es muy importante, Montserrat, y quienes nos ven en sus casas, contextualizar un poco porque esta base es la más importante que tiene Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos tiene al menos 47.000 tropas desplegadas, 47.000 soldados, pero la base de Qatar es la que tiene mayor cantidad de soldados en estos momentos. Además, es una de las principales, desde ahí se manejan todas las operaciones que están en esta zona. Hay que recordar entonces que son cerca de 10.000 los soldados que están en las bases de Qatar, en esta que había estado y que de hecho el mismo presidente Donald Trump también había estado en algún momento visitando estas instalaciones. Era algo además que se esperaba porque Irán ya había dicho, Montserrat, que de alguna forma ellos iban a responder este ataque que, recordemos, sucedió durante el fin de semana cuando Estados Unidos decide atacar al menos 3 instalaciones nucleares en territorio iraní, y lo que había dicho Irán era que ellos se reservaban, ¿no?, el derecho de responder en los tiempos y en la forma en la que ellos consideraban que era más apropiada. Ya se había puesto en alerta las distintas bases en Estados Unidos, no solamente en Qatar, sino en todas las que están ubicadas en Medio Oriente. Y justamente lo que vemos a esta hora en imágenes es parte, ¿no?, de los misiles iraníes que están siendo dirigidos en estos momentos hacia esta base, Monse, en Qatar. A ver, era previsible, me imagino yo, porque, bueno, obviamente después del ataque del fin de semana a Irán por parte de Estados Unidos, Irán había anunciado represalias, ¿no es cierto? Y me imagino que son todos los sectores cercanos a Irán, los países cercanos a Irán, donde Estados Unidos tiene base, que estaban en alerta luego de este ataque. Entonces, Estados Unidos no estaba desprevenido frente a lo que está pasando en estos momentos. El tema es cómo estaba preparado para ello. Claro, y finalmente empezará también a entender cómo se mueven esas fuerzas en la región, porque si bien Estados Unidos había reforzado varios buques de guerra, los había movido hacia posiciones estratégicas. Recordemos que el presidente Donald Trump hace un par de días hablaba de un plazo de 2 semanas para poder saber si entraba o no en esta guerra, a lo que sorpresivamente lanza esa operación en contra de las bases o de las instalaciones nucleares de Irán, y de alguna forma eso desestabiliza, ¿no?, lo que estaba viéndose en este conflicto en Medio Oriente. Hay que recordar también que Naciones Unidas había hecho un llamado en las últimas horas a una desescalada, a lo que al menos de momento ninguna de las partes está tomando, ¿no?, como en cuenta, sino que al contrario lo que vemos es un escalamiento de este conflicto, en el que en estos momentos ya se está confirmando entonces esta operación por parte de Irán hacia una de las bases principales de Estados Unidos. Hay que decir también que al menos se están reportando en estos momentos que se han escuchado varias explosiones cerca de Doha, y también que esas explosiones se pudieron oír no solamente en el centro, sino también en Lusail, que es al norte de la capital catarí, donde de hecho se pudieron ver proyectiles moviéndose por el cielo nocturno, que son parte de las imágenes que estamos viendo en estos momentos. Monse, también contextualizar un poco lo que está diciendo a esta hora la televisión estatal de Irán, es que anuncian ataques contra bases estadounidenses, no solamente en Qatar, también en Irak, lo cual ampliaría entonces este conflicto. Recordar además que en estas bases están apostados, al menos en la de Qatar, cerca de 10.000 soldados, y que Estados Unidos tiene una fuerza de cerca de 47.000 soldados desplegados en distintas bases. Ahora tendremos que ver justamente cuál va a ser la respuesta del gobierno de Donald Trump, que ya había anticipado que cualquier tipo de ataque hacia sus bases iba a tener una consecuencia mucho más devastadora de lo que se había tenido hasta el momento en Irán. Sí, pero como te señalaba yo anteriormente, Andrea,
uno se imagina que dentro de los cálculos de Estados Unidos y de Donald Trump estaba una represalia por parte de Irán. Entonces, cuesta pensar que no estaban preparados para este escenario que está ocurriendo. El tema es qué es lo que va a ocurrir luego de esto, ¿no? Si es que efectivamente uno piensa, van a responder y esto va a ser una escalada de ataque y por tanto una escalada de violencia, y todavía es muy temprano para saber cuál es la dimensión de las consecuencias de este ataque iraní entonces sobre Qatar. Pero tú señalabas que la información que se tiene hasta el momento, que no es solamente bases norteamericanas en Qatar, sino que en otro de los países de influencia en la región. Justamente hablábamos también de Irak, que es otra de las bases principales que tiene también Estados Unidos ubicadas en Medio Oriente, y también va a haber que examinar cuál va a ser la reacción de estos países, porque hay que recordar que al menos Qatar tiene buenas relaciones con Irán, por lo cual ellos habían cerrado su espacio aéreo un poco en prevención, ¿no?, de lo que iba a suceder en los próximos minutos. Ver también qué va a pasar con Irak, que además era uno de los países que había quedado de alguna forma atrapado en medio de estos ataques que eran digamos, de Israel hacia Irán, de Irán hacia Israel. Hay que recordar que el mapa está Israel, Irak e Irán, entonces está como en medio, ¿no es cierto?, de este... Claro. Justamente tenemos también un mapa en donde podemos ver en dónde están ubicadas en esos momentos las bases de Estados Unidos, ¿no? Y vamos a revisarlo a esta hora, Monse, para poder un poco contextualizar también lo que estamos viendo. Estamos viendo que finalmente acá se están moviendo algunas de las bases. Vemos ahí, donde vemos este avión, sería Qatar. Vemos también en Irak, que además no hay solamente una base, hay al menos 3 bases distintas por parte de Estados Unidos. Lo que estaría sucediendo serían ataques desde Irán hacia esas bases, específicamente hacia Irak y hacia Qatar, que lo vemos por acá en esta zona. Importante mencionar qué es lo que va a suceder en los próximos minutos, cuál va a ser la respuesta también de Estados Unidos, que si sumamos cada una de estas bases que tiene en Medio Oriente, estamos hablando de una fuerza de 47.000 soldados que ya estaban bajo alerta. Hay que recordar que el presidente Donald Trump también había dicho que cualquier tipo de ataque directamente contra sus bases iba a ser también respondido, y que además lo que se esperaba que se hiciera Irán, al menos en las últimas horas que se había dicho, era incluso despertar algo que ellos llamaban células durmientes o algún tipo de lobo solitario que pudiera atacar directamente contra objetivos diplomáticos, o también se había también alertado, ¿no?, en distintas ciudades de Estados Unidos. De hecho, ayer en la noche se lanzaba de alguna forma algún tipo de amenaza, o mejor de amenaza, de advertencia para todos los ciudadanos en Estados Unidos, para que estuvieran preparados también ante lo que era calificado como inminente, que era efectivamente una respuesta que iba desde Teherán hacia las bases estadounidenses. Vemos acá cómo están desplegadas en distintas partes. Vemos bases que hay en Omán, en Emiratos Árabes Unidos, también en Arabia Saudita, en Qatar, en Kuwait. Vemos también lo que está sucediendo, por ejemplo, en Jordania, y también cómo distintos barcos se han empezado a movilizar para de alguna forma dar ayuda en medio de estos ataques, ¿no? Esta respuesta que era inminente por parte de Irán, que ya se había anticipado también, y que de alguna forma lo que había dicho el gobierno iraní era que ellos se reservaban el derecho de responder, ¿no?, estos ataques que habían hecho sobre sus bases o sobre sus centrales nucleares. También recordemos que habían sido 3 ataques diferentes, y que finalmente Estados Unidos había decidido cambiar justamente el curso de esta guerra. Y vamos hasta ahora, Monse, a revisar también imágenes que están sucediendo en vivo de este ataque. Tenemos algunos registros nuevos de lo que está pasando en cielos cataríes. Vemos ahí justamente los misiles, y vamos a escuchar un momento este ambiente. Allahu Akbar, madam. De momento se ha informado, Monse, que Qatar ha condenado este ataque hacia sus bases, sobre todo hacia la base militar que tiene Estados Unidos ahí, y que el presidente Donald Trump se encuentra en estos momentos en la sala de reuniones, también un poco viendo, ¿no?, cómo va a ser la respuesta de Estados Unidos. También desde el gobierno de Qatar se ha informado que en los últimos minutos se ha interceptado esta oleada de misiles que va desde Irán hacia esta base, al menos en Qatar,
y ya se reportan al menos 3 impactos en la base estadounidense de Qatar, con lo cual de momento, Monse, no sabemos si hay heridos o hay fallecidos, pero sí que hay al menos 3 de estos misiles que han logrado impactar en la base de Estados Unidos en Qatar, que es además la más grande que tienen en Oriente Medio. Así es importante entonces lo que tú señalabas, Andrea, que Qatar es, por cierto, uno de los países de la región que es más cercano a Estados Unidos, sin embargo, mantenía puentes y mantenía buenas relaciones con Irán. Entonces también esto viene a desequilibrar más aún la situación en Medio Oriente, donde Qatar al parecer estaba jugando un rol un poquitito como de amortiguación del conflicto, pero teniendo la base norteamericana más grande en toda la región, era difícil que se mantuviera esta situación de semineutralidad, podríamos decir, de Qatar. Claro, que además Qatar también había jugado un papel fundamental en lo que eran las negociaciones entre Israel también y el grupo armado palestino de Hamas. Qatar estaba actuando como una suerte, lo dices tú bien, de amortiguación en medio de una región que es quizás la más conflictiva del mundo. Sin embargo, esto cambia completamente el escenario porque estamos viendo una respuesta contundente por parte de Irán hacia este ataque, ¿no?, que se dio el fin de semana por parte de Estados Unidos hacia sus instalaciones nucleares, y vamos a ver también cuál va a ser el nivel de la destrucción, también el nivel de bajas que se den al interior de esta base que tiene al menos 10.000 soldados, y también cuál va a ser la actitud, ¿no?, que tome el presidente Donald Trump, que se espera también pueda hablar en las próximas horas para dar un poco de orientación frente a cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos. Hay que recordar que esta operación que se dio el fin de semana fue con mucho secretismo, de alguna forma casi que despistando a la opinión pública, y vamos a ver si el presidente Donald Trump va a seguir esa misma línea o va a transparentar un poco qué es lo que va a suceder, porque al menos lo que él había dicho en las últimas horas era que ese ataque de Estados Unidos hacia las instalaciones nucleares era un único ataque que iba a hacer Estados Unidos, que no se iba a meter con tropas como en algún momento pasó en Irak, que de alguna forma a mucha gente le recuerda esto, lo que pasó en Irak. Claro, porque ¿no? está la herida abierta en Estados Unidos de lo que han sido estas incursiones, cuando son ya incursiones terrestres, del verdadero tragedia finalmente humana que implica para los ejércitos norteamericanos cuando las incursiones ya son de infantería, en el fondo cuando entran personas ya y no son solamente a través de ataques aéreos. Claro, y además era algo que al menos entre los líderes mundiales occidentales no tenía mucho eco. Recordemos que la semana pasada el presidente de Francia, Emmanuel Macron, también había dicho que si a alguien le parecía que lo que había pasado en Irak en el 2003 era un éxito, que si alguien no recordaba qué era lo que había sido esta incursión, esta invasión por parte de Estados Unidos había dicho que el ataque del fin de semana iba a ser un solo ataque, pero claro, no van a quedarse sin responder estos ataques. Eso parece ilógico que finalmente Irán, a pesar de que al parecer ha ido, la verdad, que disminuyendo mucho, quedándose, dicen algunos, sin misiles, pero van a responder con lo que tengan. Sí, esa es como la lógica que uno piensa como desde fuera, sin ser un experto bélico, es que Irán va a responder, y ese cálculo lo debe haber tenido Estados Unidos. Por eso es importante ver qué dimensiones finalmente tiene este ataque, y yo no sé si hay datos, si fue un ataque con drones, si todavía es un ataque con misiles, porque lo que se decía, Andrea, era que Irán se estaba quedando de alguna manera sin fuerza militar aérea, de ataque aéreo, ¿no es cierto? Y que ese podía ser uno de los cálculos de Estados Unidos para realizar el ataque, pensando que ya tenían en este aspecto un poco más neutralizado a su país enemigo. Claro, de alguna forma era lo que se había dicho, y también había muchos cuestionamientos frente a qué tan efectivo había sido el ataque de Estados Unidos en contra de estas 3 instalaciones nucleares, porque de alguna forma lo que decía el gobierno de Donald Trump era que habían quedado completamente destruidas estas instalaciones en Fordow, en Isfahan también, pero lo que decía el organismo de energía atómica era que no había presencia de radiactividad en la zona, lo cual indicaba que el daño seguramente no había sido tan grande como lo estaba proyectando Estados Unidos. Y tú tocabas un tema importante que tiene que ver con la capacidad que tiene Irán de atacar al resto, digamos, en este caso, a las bases militares, porque si bien se ha dicho, había tenido algún tipo de impacto, sobre todo frente a los bombardeos que llevaban ya más de una semana entre Israel e Irán, era claro que Irán no tenía la capacidad para continuar este tipo de lanzamientos, porque hay que recordar que al menos entre Israel e Irán hay una distancia de unos 2.000 kilómetros, que era muy costoso
tanto para Israel como para Irán mantenerse en esta confrontación de bombardeos o de ataques de misiles, cuando realmente si no tenían el apoyo, por ejemplo, en el caso de Israel, de Estados Unidos, que fue lo que sucedió el fin de semana, no iban a poder mantener esta guerra a 2.000 kilómetros de distancia, claro. Efectivamente, y lo que estamos viendo ahora es, ahora se suma entonces, ya no es un tercer país que es Estados Unidos, sino se suman ataques en Qatar y en Irak, con lo cual prácticamente estamos hablando, Montserrat, de una guerra regional en donde se van a empezar a arrastrar otros actores. Hay que recordar además que Irán es uno de los principales financiadores, ¿no?, de grupos armados en esta región. Estamos hablando que es de los que más ha financiado a Hezbollah en el Líbano, también a los hutíes en el Yemen, que incluso, o en Yemen, que además también es uno de los grandes financiadores de Hamas en su momento. Y además de eso, bueno, vemos también lo que va a ser la respuesta del presidente Donald Trump, que según dicen los medios estadounidenses, está actualmente reunido en la sala de crisis de la Casa Blanca. Está en esos momentos acompañado del secretario de Defensa y también del Estado Mayor Conjunto para ver finalmente cómo van a responder a estos impactos que se han sentido de alguna forma en Qatar, en donde se ha declarado el estado de máxima alerta. También han emitido en estos momentos órdenes para que el personal se dirija a los refugios en la base aérea de Ain al-Assad, que es en Irak, con lo cual estamos viendo ahí justamente en nuestro mapa una región completamente, digamos, en alerta, ¿no? Claro, en alerta estamos máxima. viendo acá un mapa, Andrea, donde tú dices que estamos, ahí es súper claro, ¿no? Si ustedes pueden ver en sus casas hoy día, entonces está siendo atacado Qatar, que estamos viendo ahí, podríamos decir en azul, ¿no es cierto? Y también hay alerta máxima en Irak. Recordemos, como tú lo señalas, que en Irak hay varias bases norteamericanas. Entonces, obviamente que la región está entera en alerta. Y hay un dato que tú decías que es bien importante, que es la evaluación que se hace del supuesto éxito de la operación norteamericana en Irán el fin de semana. Porque hoy día han empezado a aparecer, como señalas tú, algunos informes que darían cuenta que no se habría destruido el potencial nuclear de Irán con estos 3 ataques a los centros nucleares, ¿no es cierto?, a las instalaciones nucleares. Y una de las razones que se da es que el experto en energía nuclear, en armas nucleares de las Naciones Unidas, que hay un grupo que está en Irán, al parecer que ha logrado decir que no hay rastro de una cantidad importante de uranio enriquecido que supuestamente estaría en manos de los iraníes, producto de la capacidad de enriquecer uranio que tienen. Y el hecho de que no se encuentre esta cantidad X de uranio enriquecido del cual se tenía noticias que ellos poseían, da una pista de que quizás acá no hubo la destrucción que Estados Unidos tenía calculada del poder atómico de Irán. Claro, y era además una destrucción, Monse, que no había logrado tampoco Israel, porque recordemos que cuando Estados Unidos interviene en este conflicto, lo hace a través de esta llamada bomba antibúnker, que es esta bomba que logra penetrar de alguna forma las montañas iraníes, porque hay que recordar que todas las instalaciones nucleares de Irán están de forma subterránea, lo que hace que estén mucho más protegidas que lo que normalmente veríamos una instalación nuclear en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, en donde finalmente tienen otro tipo de instalaciones, pero al menos sin la ayuda de Estados Unidos, Israel no había podido penetrar. Sí había causado algunos daños, por ejemplo, en Fordo, que es la principal planta de enriquecimiento de uranio, que hay que recordar que todo esto comienza porque Estados Unidos dice que de alguna forma, como Irán tiene este poderío nuclear, podría estar a punto de construir una bomba atómica, que hay que decirlo, esto llevan diciéndolo más de 15 años y al final no se ha comprobado. Y lo que dice también este organismo de energía atómica es que en este punto no tenemos certeza de qué tan dañado está el programa central de Irán también. Importante también mencionar que no solamente estamos hablando ya de Qatar, en donde recordemos hay al menos 10.000 soldados estadounidenses, sino también de Irak, en donde hay al menos 2.500 soldados y en donde también se vincula entonces a un país que también en algún momento estuvo justamente invadido por Estados Unidos hace 22 años y que a mucho, como lo conversábamos, le recuerda, ¿no?, lo que está sucediendo con Irán, con lo que pasó hace ya más de 2 décadas en Irak, en donde recordemos también cae el régimen de Hussein, diciendo que había un arma de destrucción masiva. ¿Te acuerdas que es el pretexto que utiliza entonces Estados Unidos para la invasión? Que siempre se dijo que bueno, y que finalmente los hechos lo demuestran, que aquellas armas de destrucción masiva, ese arsenal que se creía que existía y que justificaba la invasión a Irak, no era tal. Nunca se encontraron esas armas.
que es lo que muchos temen que pase justamente con Irán. Hay que recordar que Irán, si bien ha dicho que tiene un programa nuclear, siempre ha dicho que es para fines pacíficos, ¿no? Que es para generar energía, que es para generar petróleo, pero en una región conmocionada como es Oriente Medio, se tiene claro que Irán también usa su programa nuclear de alguna forma para defenderse y para ir desasfixiando, si se permite ese término, su economía, porque recordemos que este programa nuclear iraní, que parte de alguna forma en 2002, o al menos ahí empezamos a tener el registro de que había o que se estaba enriqueciendo uranio, ha pasado por toda una cantidad de etapas hasta el punto en el que estamos hoy, y que de hecho hace un par de semanas atrás Estados Unidos e Irán estaban negociando, estaban sentados en una mesa en Omán, de alguna forma, ¿no? Negociando qué iba a pasar con el programa nuclear iraní cuando Israel de alguna forma pierde también la paciencia y decide atacar estas instalaciones nucleares, con lo que vemos digamos, se sale un poco de control también. Supuestamente y esas conversaciones habían tenido un plazo de 60 días que se habían concluido hace un par de días atrás, y ahí se entiende que quizás porque Estados Unidos realiza el ataque. Pero yo creo que es interesante lo que tú dices, Andrea, porque es la gran incógnita de todo esto, ¿no? ¿Cuántos de fines propagandísticos tiene el hecho de que Irán siempre anunciara que tenía poder atómico, pero que finalmente nunca se ha comprobado que tenga la bomba atómica? Están desarrollando la tecnología para enriquecer el uranio, pero una bomba atómica propiamente tal, al parecer ya está descartado por completo que tengan, ¿no? Claro, y lo que a ellos les faltaba de alguna forma era la forma de poder instalar esta cabeza en un misil y hacer con esto una bomba atómica. Hay que ser claros, Irán nunca ha dicho que ellos van a construir esta bomba. La misma inteligencia de Estados Unidos también ha dicho que ellos no tenían información de que se estuvieran acercando a esto. Sin embargo, al menos en la práctica, el presidente Donald Trump lo que ha hecho es inflamar la tensión con esta operación también. Después de haber dicho que se iba a tomar 2 semanas para pensarlo, lanza esta operación que de alguna forma es sorpresiva, ¿no? Y que golpean instalaciones nucleares de Irán, lo cual le hace que Irán de alguna forma se vea también, ¿no?, obligado a responder, y se empiecen también, Monse, a meter otras potencias, porque recordemos que hoy hasta ahora estaba también reunido el presidente Vladimir Putin con el canciller de Irán, en donde también había un llamado, ¿no?, a bajar las tensiones, tanto por parte de China como por parte de Rusia, que incluso se habían ofrecido como mediadores para bajar esas tensiones. Sin embargo, lo que tenemos acá es una tensión disparada al máximo en momentos en los que Irán asegura haber lanzado este ataque en contra de la base estadounidense en el área de Udeid, que se observaron además fuertes explosiones, que es lo que estamos viendo en imágenes, bengalas sobre la ciudad de Doha, que es la capital de Qatar, y que también Israel e Irán habían intercambiado de alguna forma algunos ataques durante esta jornada. Recordar además que Irán también había dicho que iba a atacar esas bases estadounidenses, y que iba a atacar también a esos personales o personal militar que estaba en Medio Oriente, y que era una advertencia que se venía diciendo desde la noche del domingo. De hecho, también lo que han hecho las embajadas de Estados Unidos y de Reino Unido en Qatar es de alguna manera decirle a sus ciudadanos que se pongan a encubierto, que no viajen hacia Qatar en estos momentos, sobre todo que no salgan a la calle, porque efectivamente hay un ataque en curso. Lo que había hecho Qatar en los últimos minutos era cerrar, al menos temporalmente, su espacio aéreo como una parte, como una medida, ¿no?, para poder asegurar la supervivencia de sus propios residentes, y también se habían dado algún tipo de, digamos, de sistemas, ¿no?, de antimisiles para tratar de interceptar los misiles que estaban llegando desde Irán, específicamente hacia la ciudad de Doha. Es importante aquí el dato, Andrea, que Doha es la capital de Qatar, ¿no es cierto? Qatar, un país que también uno tiene muy fresco en la memoria porque era el mundial, un Claro. país que, en ese sentido, como bastante occidentalizado, a pesar de tener costumbres muy arraigadas también de un tradicionalismo musulmán bien fuerte, ¿no es cierto? Pero la base militar queda muy cerca de Doha, queda a 67 kilómetros. Eso llama la atención también, que uno puede decir esto es un peligro también para toda la población civil que vive en la capital catarí, que a 67 kilómetros queda la base militar norteamericana más grande de todo Oriente Medio.
Claro, y que además es desde ese lugar donde se manejan todos los operativos que tiene Estados Unidos en la región. Importante mencionar también que no solamente ha sido golpeada esta base, sino también Irak, en donde hay 2.500 soldados estadounidenses. Y al menos lo que se dice Irán en estos momentos es que ellos, al menos en la televisión estatal, el mensaje es que hay una respuesta poderosa por parte de Irán a estos recientes ataques nucleares o a sus instalaciones al menos que se dieron durante el fin de semana, y la gran pregunta es efectivamente cuando salga a hablar el presidente de los Estados Unidos cuál va a ser el tono y si se va a mantener en esa línea roja que de alguna forma se había dicho no se iba a cruzar a través de una intervención terrestre, sino que se iba a reducir únicamente a estos ataques que se habían dado durante el fin de semana. O si vamos a ver, Monse, seguramente una operación terrestre, que es algo que seguramente tendría que pedirle al presidente de los Estados Unidos la autorización en el Congreso, que recordemos el Congreso está en Estados Unidos controlado por los republicanos, por lo que no le costaría mucho salvaguardar esta, digamos, esta cortapisa, ¿no? Claro. Para poder pero en intervenir ese caso, porque una invasión terrestre tendría que contar con la aprobación del Congreso, porque hemos visto que Donald Trump, muchas de las medidas que ha tomado en el último tiempo y también medidas de política exterior han sido saltándose el Congreso. Entonces uno piensa, en esta circunstancia recurriría igual no se puede saltar al Congreso en una decisión de este tipo, entrar finalmente por tierra, utilizar sus fuerzas terrestres en alguno de los, por ejemplo, en territorio iraní. Al menos lo que dice la teoría es que él tendría que pedir autorización al Congreso para poder intervenir de forma terrestre, para poder desplegar las tropas y efectivamente hacer una intervención de este tipo. Era algo que hace unas horas estaba completamente descartado, porque el discurso de Estados Unidos, de la Casa Blanca, era que ellos se iban a limitar a estos 3 ataques que habían hecho el fin de semana, y que era simplemente una forma de bajar las tensiones y de neutralizar la amenaza de Irán de poder construir esta bomba atómica. Sin embargo, Irán dijo que esto era un ataque frontal por parte de Estados Unidos, que ya se sumaba no solamente ayudando a Israel, que lo ha venido ayudando durante todo el curso de la guerra, sino ya poniendo sus propios bombarderos, los B-2, que fueron los que finalmente cerca de 125 aviones partieron desde las bases en Missouri hacia justamente llegar a estos 3 puntos. La primera de las bases impactadas fue Fordow, pero finalmente Estados Unidos se metió de lleno en este conflicto y ahora está viviendo efectivamente las consecuencias que había anticipado Irán en las últimas horas, y era lo previsible, ¿no? Que se iba a hacer un ataque a estas bases. Y en un día que ha sido complicado en el propio Estados Unidos, Andrea, porque veíamos ayer un par de manifestaciones en contra de las intervenciones de Estados Unidos en Irán. Sin embargo, al parecer hoy día han habido y se han continuado y han aumentado las protestas en contra de la política de Donald Trump en este aspecto, ¿no? Justamente, Monse, y vamos a sumar a nuestra conversación a nuestra corresponsal en Nueva York, a Nieves Suberbühler, porque ella está justamente allá siguiendo lo que está sucediendo en Estados Unidos. Nieves, te saludamos y preguntarte de inmediato cuál es el ambiente y qué es lo que se está diciendo en Estados Unidos después de este ataque de Irán hacia las bases en Irak y en Qatar. Hola, Monse. Hola, Andrea. De alguna manera, aunque suene raro decirlo, hay algún tipo de alivio, porque esto es un ataque muy limitado, es una respuesta limitada por parte de Irán, y es muy similar, y es eso a lo que se aferra la gente, a la respuesta del gobierno iraní tras el asesinato del general Soleimani en enero del 2020, cuando la respuesta fue también un ataque con aviso previo a Irak en la base norteamericana más grande en Irak. Esto fue similar, el gobierno de Irán alertó al gobierno de Qatar que llevaría a cabo este ataque. Y es un ataque, como dicen acá, para save face, quiere decir salvar la cara o no estar completamente humillados, ¿no? Entonces es un ataque controlado que no escala demasiado la situación, y si todo se repite como en el 2020, podría acá frenar esta escalada. Ahora, ¿qué va a pasar después? No sabemos cómo va a reaccionar el presidente Trump, pero en el 2020, tras este ataque de Irán a la base de Irak, ahí frenó la escalada violenta entre estos 2 países. Pero cuesta entender esa dinámica, entonces, Nieves. En ese sentido, ¿podríamos decir que Estados Unidos tenía calculado que esto pudiese ocurrir? Tenía calculado que esto pudiese ocurrir. De hecho, ya se sabía por inteligencia tanto de Israel como de Estados Unidos que esta era la base, que era como el principal target para Irán, que Irán tenía que responder de alguna manera, que le dan la posibilidad de no verse completamente humillado de alguna forma.
se esperaba que sería un ataque así, estaban todos preparados, no había personas que estén vulnerables en ese momento, más allá de que es la base más grande que tiene Estados Unidos con 10.000 soldados, pero era un ataque que es diferente a lo que se venía, por ejemplo, rumoreando también de si Irán activaría sus células terroristas que están dentro del país de Estados Unidos. Eso sí ya sería una escalada muchísimo más violenta. De alguna forma, un ataque a las bases norteamericanas con aviso previo es una respuesta más medida que otro tipo de respuesta que podría haber tenido Irán. Ahora hay que ver, esto es exactamente a lo que sucedió, igual a lo que sucedió en el 2020 tras el asesinato del general Soleimani. Irán respondió de la misma manera, pero en lugar de atacar una base de Qatar, era una base de Irak, mismo con alerta, aviso previo. Irán respondió y ahí terminó la escalada. Ahora veremos qué pasa ahora, no sabemos. Y efectivamente entonces hubo aviso previo y lo que se sabe que no habrían bajas dentro de los soldados de la base norteamericana. Por ahora, esto fue hace pocos minutos, por ahora estaban todos en gran estado de alerta, no solo los soldados, sino los civiles norteamericanos y también ingleses, porque Gran Bretaña también había alertado a todos sus ciudadanos en Qatar que estén en shelter in place, como dicen, ¿no? Que se mantengan en sus casas, que se mantengan en sus búnkers, que estén completamente asegurados, porque se esperaba que habría este ataque por parte de Irán. Había ya un estado de alerta en las últimas horas, porque se estaba esperando este ataque, ya que Irán había informado al gobierno de Qatar que llevaría a cabo estos explosivos, estas explosiones y misiles a esta base. Preguntarte, Nieves, también si hay alguna información por parte de los medios norteamericanos de a qué horas podríamos tener una comunicación del presidente Donald Trump, que se sabe en estos momentos está en la sala de crisis. ¿Hay algún tipo de pista de qué sería lo que podría anunciar, o al menos a qué horas vamos a tener esa primer reacción, ¿no?, por parte de Donald Trump? No aún, esto todavía fue muy reciente. La verdad que está el país conmocionado porque, más allá de lo que digo, es una respuesta medida comparado a otras respuestas que se estaban barajando que podría llegar a tener Irán. Es algo muy reciente, así que está la nación conmovida. Yo calculo que habrá una respuesta, habrá un mensaje por parte de la Casa Blanca, pero esto es información muy fresca, todavía no tenemos nada agendado. Justamente en ese sentido, Nieves, ¿cuán pendiente está la ciudadanía, la población de Estados Unidos de los pormenores de esta guerra, de los pormenores y de las consecuencias que pudieran surgir a propósito del ataque del fin de semana? Hay miedo a una escalada en el sentido de que esto termine siendo otra guerra eterna en Medio Oriente. Porque siempre las operaciones en Medio Oriente empezaron diciendo que eran limitadas, que eran acotadas, y mismo la guerra de Vietnam comenzó como una acción acotada para poder ayudar a Francia y terminó siendo una de las guerras más sangrientas para Estados Unidos. Lo mismo sucedió en Afganistán, lo mismo sucedió en Irak. Entonces el miedo es que esto escale a una situación así, a una guerra eterna en Medio Oriente. Ahora, si se repite esta situación como en el 2020, tras el asesinato de Soleimani, se le da la oportunidad a Irán, como están diciendo acá los medios, de safe face, de haber respondido de alguna manera, de no quedar completamente humillado, pero una respuesta medida donde se alerta de antemano y ahí muere esta cuestión y luego se busca una solución diplomática. Podría suceder algo así. Algo así también sucedió tras la guerra en el 88 de Irán contra Irak, Irak con el apoyo de los Estados Unidos. Irán termina aceptando un alto al fuego y en ese momento el ayatolá Khomeini, no era Khamenei sino Khomeini, él aceptó el alto al fuego propuesto por Irak y por Estados Unidos y dijo, es como tomarme el veneno pero salvo al régimen. Entonces aceptó el tratado, lo que le pusieron sobre la mesa, la solución diplomática, terminó la guerra con Irak, un país que estaba apoyado por Estados Unidos, y lo que hizo fue salvar al régimen. Eso fue tal cual en las palabras del ayatolá Khomeini en aquel momento. Así que hay un precedente de Irán sabiendo dónde parar también. Así que ojalá sea esa la situación y esto no escale en una guerra mayor. Nieves, ¿en qué punto están en estos momentos las relaciones de Estados Unidos con el gobierno de Irak y con el gobierno de Qatar? Porque al menos según las últimas informaciones, Qatar ha rechazado lo que es una violación a su soberanía. Irán ha respondido que el ataque no era efectivamente contra un país hermano que considera Qatar. Pero ¿cuál es el punto de la relación de Estados Unidos con estos dos países donde tiene estas dos bases? Son dos países que están en una situación muy delicada, especialmente Irak,
porque Irak depende del apoyo de Estados Unidos, pero también tiene una presencia iraní enorme. El gobierno iraní tiene un poder y una presencia muy grande realmente en Irak. Así que están en una situación en la que no quieren comprometer, ni criticar, ni enojar a ninguno de los dos lados, pero también están en una posición de vulnerabilidad por tener las bases norteamericanas en sus países, que son, como estamos viendo ahora, el primer punto de ataque para una respuesta iraní. Así que están en un balance delicado tanto diplomático como militar. Así es, y bueno, ¿y qué pasa también con lo que el contexto también de Estados Unidos hoy día? Veíamos ayer que habían habido algunas protestas, pero la verdad que no demasiado masivas, en contra del ataque norteamericano a Irán. ¿Qué ha pasado en este día lunes en ese aspecto, Nieves? Hoy estuvo más tranquilo acá en Nueva York, pero sí hay protestas en otras ciudades del país y hay más protestas programadas para toda la semana. En Nueva York habrá una protesta grande el día jueves, hoy protestas en Texas, hay protestas por todo el país, porque es un país que tiene traumas muy fuertes de estas guerras eternas en el exterior, donde terminan muriendo soldados norteamericanos. Y también estamos en un contexto en el que muchos empleados públicos quedaron desempleados recientemente, con el rol de DOGE, por ejemplo, y de la administración Trump de achicar el Estado. Muchos empleados civiles perdieron sus puestos de trabajo para poder achicar gastos. Y entonces hay gente que está enojada también de decir no quieren gastar en casa, pero ahora nos vamos a poner a gastar en una guerra en el exterior. Así que esas son algunas de las preguntas que surgen de parte de esta gente que está tan enojada con el ataque por parte de Estados Unidos a Irán. Es que es impresionante lo que tú dices, que ya se empieza a notar esta finalmente política de achicar el Estado de Donald Trump. Ya hay un grupo importante de los que son los cesantes del Estado, entonces que van a pasar también a ser uno de finalmente los actores políticos que pueden haber en este minuto en Estados Unidos, ese grupo de, podríamos decir, exfuncionarios públicos ya, y que son víctimas de este proceso de achicar el Estado que está llevando adelante Donald Trump, Nieves. Miles de personas que perdieron sus puestos de trabajo en estos pasados 6 meses, y también programas de research e investigación científica, programas humanitarios que fueron completamente cancelados por DOGE, por Elon Musk, por Donald Trump. Entonces fueron gastos que eran importantes a nivel doméstico que con el pretexto de achicar el Estado se terminaron, y ahora están viendo cómo aumenta el gasto en el plano militar para una guerra en el exterior a miles de kilómetros de distancia, donde no se ven tan afectados los norteamericanos. Dicen, ¿por qué nos tenemos que meter nosotros y gastar en Irán cuando podríamos estar gastando en casa? Esa es una de las críticas que se hace, y es parte de este bando hermético en política exterior o aislacionista, que no solamente demócratas, sino también republicanos y gente muy cercana a Donald Trump, que de hecho lo votó porque él prometió no más guerras eternas en el exterior. Así que una parte de su base, de hecho, tiene estos principios y aboga por estos tipos de estrategias en política exterior que quieren decir enfoquémonos en casa, no en el exterior. Preguntarte también, Nieves, por el estado actual de las bases en Estados Unidos o las bases estadounidenses en Medio Oriente, porque se sabe al menos, según lo que ha dicho Irán, es que habría destruido una de estas bases. ¿Cómo ha ido moviendo Estados Unidos también y cómo ha ido fortaleciendo en el medio de esta escalada bélica en Medio Oriente sus bases, sus buques, y cuál es el estado actual de esas bases? Las bases están en estado de completa alerta. Hay mucho miedo por parte de aquellos soldados que han hablado con la prensa. Tienen miedo a un ataque, son los más aterrados, de hecho, son las personas que trabajan día a día en esas bases, más allá de que estén en estado de alerta, que hay realmente muy buena inteligencia. Como digo, ya se sabía acerca de este ataque a la base en Qatar. Sin embargo, en las bases locales, domésticas, en Estados Unidos como en Medio Oriente, hay un estado de alerta y hay miedo por parte de la gente que trabaja y que vive allí. Hay 40.000 soldados norteamericanos en Medio Oriente y también personal diplomático, y cientos de miles más también acá en Estados Unidos. Así que hay un gran estado de alerta, de conmoción y de miedo. Es que yo creo que es interesante también lo que tú señalas, que de alguna manera la promesa de Donald Trump para llegar al gobierno era
las guerras breves, como tú señalas. Incluso él dijo, yo en un plazo de 2 semanas termino con la guerra entre Rusia y Ucrania. Y lo intentó hacer así de rápido y no finalmente tuvo éxito en esa misión, ¿no? Y también en lo que está sucediendo en un intento en algún momento de tratar de llegar a algún tipo de acuerdo entre Israel y Palestina, en el fondo, también ha sido un completo fracaso. Y ahí se ve que como la segunda alternativa es finalmente ser parte activa de la guerra. Sí, se encontraba muy frustrado el presidente Trump, eso según fuentes muy cercanas a él. Él había prometido que la guerra entre Rusia y Ucrania, él sería capaz de terminarla en menos de 24 horas, había dicho. ¿Verdad? Él asumió la presidencia en enero, estamos casi en el mes de julio y no hay ningún avance en ese frente. Y lo mismo sucede en Gaza. La verdad que es una situación humanitaria que está conmoviendo al mundo entero. Trump intentó frenar a Netanyahu, lo dijo públicamente, que eso fue raro porque es una relación que tienen muy fuerte ellos dos, y Trump públicamente condenó ciertas acciones de Netanyahu, pero no logró frenar esa guerra tampoco, así que se lo encontraba frustrado en el plano internacional. Nieves Superbuehler, te dejamos conectada a esta transmisión para que puedas seguir recabando mayores antecedentes, pero también queremos sumar, Monse, hasta ahora a nuestra conversación al ex canciller Heraldo Muñoz, quien además también conoce bastante este conflicto en Medio Oriente. Ex canciller, muy buenas tardes. ¿Y cuál es su primera percepción de lo que está sucediendo? Hola, Andrea Monserrat. Bueno, esta es la escalada del conflicto que se preveía, porque Irán evidentemente no podía quedar de brazos cruzados frente al ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares. Así que habían varias alternativas y una de ellas era disparar misiles contra las bases de Estados Unidos en el Medio Oriente. Hasta ahora la información es que esos misiles han sido interceptados y que no habría mayores daños, está por confirmarse esa situación. Pero Irán, por cierto, tiene otras herramientas como la tan comentada posibilidad de cerrar el estrecho de Hormuz, donde pasa más del 20% del transporte de petróleo a nivel mundial, lo que significaría un impacto muy significativo en la economía mundial, incluyendo a un país como el nuestro, tan lejano desde este foco de conflicto. Pero también hay otras posibilidades, que Irán recurra a lo que le queda de los proxies o de las milicias aliadas, particularmente en Irak, donde aún están las milicias chiitas, y que esos se puedan activar para atacar intereses de Estados Unidos. Y esta es la posibilidad también de los ciberataques. Tiene experiencia en esa materia, así que lo que esto apunta es a la necesidad de pensar urgentemente en desescalar e ir a la mesa de negociaciones, porque esta situación no tiene una solución militar. Al final tendrá que ser una solución política, y espero que desde Washington la administración Trump evalúe esto con mucha prudencia para no retaliar de nuevo y generar entonces una espiral que sea muy difícil de detener. Pero generalmente, ¿qué tal, Heraldo? Ha sido quizás al revés la estrategia de Donald Trump. Ha intentado sentarse a la mesa primero. Lo decía Nieves, intentó una paz entre Ucrania y Rusia, intentó algún tipo de acercamiento entre Gaza e Israel, trató de, condenó en algunos sentidos algunos tipos de atentado contra los derechos humanos en Gaza. Y luego de esto, de esos intentos de sentarse a la mesa, es que han venido entonces las represalias. Estamos viendo el ataque a Irán, incluso también el apoyo más irrestricto a Netanyahu. ¿Realmente en el ambiente de hoy día es pensable que Donald Trump se va a querer sentar a la mesa para negociar? Pero Monserrat, no ha sido así, porque lo que estaba pasando hace pocos días, el día viernes, era conversaciones entre Steve Witkoff, que es el enviado especial de Trump, con el canciller de Irán, y a las pocas horas viene este ataque en medio de la negociación. Y recordemos algo que es más importante aún, porque generalmente estas cosas se olvidan y quizás la audiencia no tiene el conocimiento, la memoria respecto a esto. El 2015
el gobierno del presidente Obama y otros países europeos negociaron con Irán un acuerdo nuclear para impedir que se siguiera enriqueciendo uranio. Un acuerdo bastante intrusivo que tuvo resultados efectivos. La Organización Internacional de Energía Atómica registró y reguló ese acuerdo, y a partir de entonces Irán dejó de enriquecer uranio y solo se le permitió hacerlo hasta el 3,7, que es lo que se puede hacer para producir electricidad, no al 90% que permitiría avanzar hacia la posibilidad de un arma atómica. Eso se terminó cuando Trump, en 2018, decide retirarse del acuerdo. Y por eso estamos en lo que estamos hoy día. Y ahí entonces Irán retoma el enriquecimiento de uranio, y estamos entonces en las circunstancias que pudieron haberse evitado si se hubiese mantenido el acuerdo, que por lo demás mantenía sanciones de Estados Unidos. Lo que único levantaba eran las sanciones económicas. Entonces, en definitiva, en último término, la negociación va a ser indispensable. Claro, para un régimen como democrático, dictatorial, como el de Irán, es difícil porque tiene que salvar cara frente a su propia ciudadanía, o al propio pueblo, mejor dicho, que está aquejado de una situación económica desastrosa por lo demás. Así que, en definitiva, aquí hay que tener la cabeza fría cuando hay crisis de esta naturaleza y tratar de llevar una situación que se puede escapar de las manos hacia la mesa de negociación, aunque sean esfuerzos que hayan fracasado anteriormente. El tema aquí es que cuánto poderío todavía de misiles, misilístico, como se dice también, le queda a Irán, que esa quizás puede también ser la apuesta de Estados Unidos en este minuto, que si efectivamente después de todos estos meses finalmente de guerra, hoy día Irán es o no una potencia que pueda contar con armamento. Bueno, lo que está claro es que Irán no contaba ni cerca de una arma nuclear, porque la propia secretaria de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, de Trump, había dicho que Irán no tenía ni tenía condiciones de crear todavía una arma nuclear. Y la propia Agencia Internacional de Energía Atómica había dicho exactamente lo mismo. Lo que sí ocurre, como tú dices, Montserrat, es que parece que todavía tiene Irán, es un país muy grande. Yo he estado en Teherán, por lo menos, 92 millones de personas, un país muy extenso, puede tener todavía depósitos de armas balísticas significativas, pese a los ataques de Israel que han mermado con mucho la fuerza aérea y las defensas. Entonces, todavía existe esa capacidad de resistencia o de respuesta por parte del régimen iraní, pero también yo creo que tiene que pensar ese régimen qué es lo que está en juego, porque si lleva las cosas muy en una ofensiva de respuesta, bueno, la retaliación de Estados Unidos puede ser aún mayor y puede poner en riesgo la permanencia del régimen. Y entonces tienen que hacer esa apuesta, y de repente pueden volver de regañadientes a una mesa de negociación, porque está en juego nada menos que la supervivencia de la teocracia. Claro. Ex canciller, queremos volver también con Nieves Suber-Bühler para preguntarle por nuevos antecedentes, porque se acaba de confirmar que efectivamente Irán le avisó a Qatar que iba a atacar esta base, y además se suma el antecedente de que Bahrein también está diciendo en esos momentos que va a cerrar su espacio aéreo. Ahí en Bahrein también hay bases estadounidenses. Nieves, ¿qué otros antecedentes podemos sumar ahora a la conversación? No, me parece muy importante, continuando la conversación anterior. Es cierto que la vía diplomática, Trump dice que continúa abierta, pero Irán puede confiar nuevamente en Estados Unidos y puede confiar específicamente en el presidente Trump. El único momento, los únicos años donde detuvieron el enriquecimiento de uranio y sus planes nucleares fueron durante los años del Tratado de Obama, desde el 2015 hasta el 2018, cuando Donald Trump se salió de ese tratado. Y a partir de ahí quedó un sentimiento de desconfianza con respecto a Estados Unidos. Y ahora que estaban nuevamente conversando con Donald Trump, intentando llegar a un acuerdo, cuando Trump dijo que quedaban 2 semanas para él tomar una decisión de si intervenir o no en esta guerra entre Irán e Israel, Estados Unidos ataca. Entonces, ahora quedó una desconfianza muy difícil de resolver por parte de Irán hacia Estados Unidos y en específico hacia Trump. Así que la vía diplomática
según Trump, queda abierta en lo que quiere es lograr un tratado, pero no pareciera estar resultando y por eso es que estamos en la situación en la que estamos hoy. Y por otro lado, hablando de las capacidades de Irán, también es importante contar que ayer en una entrevista el vicepresidente J.D. Vance, un tanto avergonzado, confesó que no saben a dónde está todo el uranio enriquecido, que se sabe que Israel y la inteligencia israelí y americana saben que Irán removió todo este uranio enriquecido, al menos 400 kilogramos, que es suficiente para hacer 10 bombas atómicas, las removió de estas plantas nucleares de antemano, antes de los ataques israelíes que comenzaron el 13 de junio. ¿Dónde están esos 400 kilogramos de uranio enriquecido? Ayer J.D. Vance dijo, no sabemos. No saben a dónde están los aparatos y la maquinaria que también se sabe que Irán quitó de estas plantas previo a los ataques. Entonces hay muchísimos interrogantes que generan miedo y que generan dudas acerca de realmente cuán exitosa fue esta operación. Pero cuán primerizo, cuán amateur, Heraldo, también puede ver uno que es J.D. Vance, sí señala esto en televisión. Señala esto en televisión diciendo, no sé dónde hay 400 kilos, ¿no?, de uranio enriquecido, porque parece ser que no destruimos todo lo que pensábamos destruir con los 3 ataques. Entonces uno dice, ¿están de alguna manera engañando a la opinión pública diciendo cosas de ese tipo o efectivamente no lo sabe y lo acepta públicamente? No sé cómo lo ves tú, Heraldo. Y además el vicepresidente contradice al presidente Trump, que ha dicho que fue totalmente destruida. Lo que pasa es que Vance lo dice un poquitito después del presidente Trump. Efectivamente, pero lo que hace es, de alguna manera, enmendarle la plana al presidente, que ha dicho que no, que esto ya se acabó, pero termina diciendo lo que tú acabas de decir. No sabemos si lo hemos destruido totalmente y no sabemos dónde están esos kilogramos de uranio enriquecido que habrían sido trasladados antes de los bombardeos. Entonces aquí hay una contradicción y una ironía más bien, y es que, bueno, esto puede significar dos cosas: o se negocia y de alguna manera el régimen decide salvaguardar su integridad y, bueno, tiene que allanarse a las condiciones de negociación, o bien hay una situación de tensión, de conflictos que entran y salen, y Irán va ahora entonces en el camino sí de tener un arma nuclear, porque la lección es, si tú tienes una arma nuclear no te van a golpear, como es el caso de Corea del Norte. Entonces ahí se crea el elemento de disuasión o deterrence, que se dice en inglés, que es la posibilidad entonces que tú tengas un arma nuclear y con eso no te golpean. Pero si estás tratando de producir, te van a golpear. Entonces más vale hacerlo secretamente, sin la supervisión internacional, y tomará unos años, pero de repente ese puede ser el camino que toma el régimen teocrático. Y por lo tanto, por eso que es tan importante ahora presionar por una negociación que salve algo de cara al régimen. Porque si no, el camino va a ser este otro. Lo que tú dices, Heraldo, que en el fondo el verdadero camino para lograr un poquito más de paz, o por lo menos una suerte de tregua en la zona, es que Irán no se quede sin nada. Eso sería diplomáticamente lo más acertado. En una mesa donde a Irán se le conceden algunas cosas, porque finalmente el derrotado y herido, tiempo después toma venganza. Exactamente, tú tienes razón, y lo que siempre ha dicho Irán como contraparte es que le levanten las sanciones económicas. Eso ha sido una de las preocupaciones mías, como te decía antes. Es un desastre en Irán, y eso además crea inquietud en la población, por cierto. Entonces probablemente eso sea el elemento que busque colocar sobre la mesa, que ha estado colocando sobre la mesa en ocasiones pasadas. Ahora, en estas condiciones tiene menos fuerza, evidente, pero también tú tienes razón. Yo creo que la contraparte, ya sea Estados Unidos o los países europeos, tiene que pensar en cómo llegar a un acuerdo que sea mínimamente aceptable, ¿no? Es canciller,
sigamos, hablamos un poco de una guerra en donde se vinculen nuevos actores, porque ya hay una molestia por parte de Qatar que dice que se le violó la soberanía, hay alerta también en Siria, en Irak. ¿Podemos pensar en que estos países también se vean arrastrados, además que son países que han estado devastados por décadas de guerra, a un nuevo escenario en el que Medio Oriente empieza a tener nuevos actores, aparte de Irán, Israel y Estados Unidos? Bueno, por cierto, ahora Qatar es un país que es cercano a Irán, y hubo aviso antes, entiendo, por lo que nos acaban de decir, de los lanzamientos de misiles. Pero Irán nunca ha sido muy popular en el Medio Oriente. Recordemos que es un país chiita en medio de países árabes sunitas. Entonces, ahí hay una situación que ha tenido que enfrentar desde hace mucho tiempo Irán. Por otra parte, hay países que están mirando esto con mucha atención: Turquía, Arabia Saudita, Egipto, por cierto, Qatar, Bahrein y otros, porque además están pensando sus propios intereses si es que se llega a cerrar el estrecho de Hormuz, que afectaría entonces a la salida petrolera de varios de estos países. Así que, efectivamente, yo creo que pueden haber más actores involucrados en esto, y por eso que creo que le interesa a la mayoría, de alguna manera, que esto se camine no por más bombardeos, no por más ataques, sino que por alguna modalidad de conversación y de desescalar primero, desescalar, y luego ver acaso se puede crear un espacio de tiempo, como una tregua, mencionaba Montserrat antes, para tener algunas conversaciones que encaminen esto no por la vía militar, sino que por la vía política, en definitiva. Sí. Eso es fácil decirlo. Es fácil decirlo y es lo que uno desearía. Es un desafío de la diplomacia. Claro, es manifestación de intenciones que todos quisiéramos que fuera así. Siempre se dice, Heraldo, que las reales motivaciones de las guerras al final son económicas. Entonces, aquí lo que vemos es Estados Unidos de alguna manera alineado con Israel, con el tema de la fuerza atómica como amenaza al poderío norteamericano, israelí en la zona. Pero ¿cuánto tiene que ver, para leer bajo el agua todo esto, intereses económicos de Estados Unidos en la zona o incluso en Irán? Bueno, el presidente Trump ha hablado incluso de si es que hay un cambio de régimen en Irán, de tener hoteles, resorts en Irán, etcétera, ¿no? Como lo ha dicho antes en Gaza, etcétera. Así que algunos intereses pueden haber, y por cierto los intereses petroleros son muy significativos, pero lo que pasa es que con esto el precio del petróleo está aumentando, ¿ah? Y no ha aumentado tanto como pensábamos, pero con estos bombardeos de hoy probablemente se va a elevar de manera significativa. Entonces eso evidentemente tampoco ayuda mucho a la economía de Estados Unidos, que enfrenta un proceso inflacionario, ¿ah? Que enfrenta un proceso de desaceleración económica. Entonces ahí hay una situación que va a tener que pensar muy bien Estados Unidos en términos de cómo esto afecta a la economía mundial y afecta particularmente a Estados Unidos. Así que, pero esos son factores que están, por cierto, en juego, y lamentablemente en esto hay mucho creo yo, de improvisación y de reacción, donde el presidente Trump al final toma todas las decisiones. Eso lo sabemos. Así que esperemos que esta vez no sigan la espiral de retaliaciones y de ataques, porque eso francamente no creo que lleve a una situación que sea ni buena para Estados Unidos y tampoco para la economía mundial. Nieves, preguntarte justamente por este aspecto, ¿hay alguna voz en esa mesa de la sala de crisis de la Casa Blanca que pueda decir al presidente Donald Trump que seguramente apueste más por la vía diplomática, o efectivamente quienes lo rodean lo impulsan a tomar estas decisiones un poco disruptivas de seguir atacando o de atacar al menos militarmente a Irán? Él tiene sus consejeros más cercanos completamente divididos. Tiene los llamados halcones y las llamadas palomas, y él está buscando una posición que deje a todos contentos. Eso es lo que intentó con este ataque, que supuestamente era un ataque limitado a 3 plantas nucleares, sin más involucramiento norteamericano. Era como un punto medio para poder apaciguar a ambos bandos, ¿no?
pero ahora la situación ya no está en sus manos. Vamos a ver cómo responde Irán, si esto termina con esta respuesta para salvar cara o si esto escala. La realidad es, volviendo a lo que hablábamos antes, los únicos años en los que Irán frenó el enriquecimiento de uranio fue durante los años del Tratado de Obama, y donde también Irán estaba más integrado en la economía y en el comercio mundial. Ahora es un Estado que está completamente bloqueado del comercio mundial con las sanciones, y esa es una situación que tampoco ayuda porque genera muchísimo descontento doméstico en Irán. Así que es un momento muy delicado. Lo que creo también que venían hablando es Irán cada vez menos confía en los Estados Unidos, y quizás el ataque a las 3 plantas nucleares es una reconfirmación de que lo que tiene que hacer es desarrollar su arma nuclear y que no lo molesten más, porque en Estados Unidos no se puede confiar. Esa puede perfectamente ser la conclusión de Irán, y quizás de alguna manera responden con este ataque a la base de Qatar. Esta situación se calma un poco, pero mientras tanto y en silencio, Irán puede continuar su armamento nuclear. Nieves, queremos agradecerte mucho. Y en Estados Unidos... un segundito, Heraldo, queremos agradecerle a Nieves que ha estado conversando con nosotros. Te dejamos un instante, Nieves, retomamos el contacto contigo apenas surjan nuevas informaciones. Gracias, Nieves. Así es, quedo atenta. Así es, Heraldo, adelante, tú querías decir algo. Sí, claro. Respecto a lo que decía Nieves, en Estados Unidos, efectivamente, los asesores de Trump están divididos. Están los halcones que estaban a favor del ataque a las instalaciones nucleares, y están en la derecha MAGA o ultraderechista, que se opone a nuevas intervenciones, porque parte de la plataforma electoral de Trump era justamente no a más intervenciones militares, no a más involucramientos en guerras en el exterior, particularmente en Asia Central. Y por eso entonces ha habido una oposición de republicanos más o menos significativos a estos ataques. Incluso algunos de ellos han llegado a unirse a los demócratas en el Congreso, que han dicho que esta intervención viola la Constitución, que le da al Congreso de Estados Unidos las facultades para acciones de guerra o para declarar la guerra. Entonces, ahí Trump tiene que también sopesar los apoyos internos si esta situación sigue escalando. Y ni hablar de que pueda haber realmente un despliegue de tropas, que creo que sería absolutamente inviable dadas las circunstancias políticas en Estados Unidos. Sí, es inviable, Heraldo, pero muchas de las cosas que se pensaban inviables o inimaginables han ido ocurriendo. Y tú hablas de una cosa que llama la atención. Hablas que aquí podríamos ver improvisación. ¿Cómo Donald Trump va a improvisar en este nivel de incursiones en el extranjero, poniendo en riesgo a uno que podríamos decir que son las reservas más importantes de la moral norteamericana, que es su ejército? Y eso es lo que llama la atención, ¿no es cierto? Que hay quienes piensen que detrás de esto hay más una improvisación que una planificación, de la cual no entendemos quizás cuáles son sus destinos finales de parte de Donald Trump. Claro. Lo que sucede es que en distintos momentos de la historia, distintas administraciones han decidido no atacar las instalaciones nucleares. De hecho, Trump estuvo en esa posición. Claro. Y recordemos incluso cuando visita Arabia Saudita hacia Israel, por varias razones, incluyendo el que no había cese al fuego en Gaza, etc. Entonces, su postura siempre fue no atacar las instalaciones nucleares, porque eso podía llevar a una escalada mayor. ¿Y por qué hace esto? Bueno, algunos dicen porque fue una ventana de oportunidad. Probablemente más bien es por la presión de Netanyahu. Y Netanyahu lo hace básicamente porque quiere darle una lección y quizás un cambio de régimen a Irán, producto de los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre. Entonces, no se puede explicar el por qué de repente Estados Unidos cambia de opinión tan repentinamente. Pero hemos visto en otras circunstancias, ha habido estas situaciones donde el presidente al final toma la decisión y son decisiones absolutamente inesperadas. Claro. Así que,
eso es parte de un poco de la historia reciente de la segunda administración del presidente Trump. Ex canciller Heraldo Muñoz, agradecemos mucho que ya se haya sumado a esta transmisión en vivo. Sumamos también, Monse, algunos antecedentes que acaban de ocurrir, y es que Qatar acaba de señalar que ellos lograron interceptar el ataque por parte de Irán y que de momento no hay daños considerables y tampoco víctimas. Es el último reporte al menos que se da desde el Ministerio de Defensa de este país, y dicen que en la base de Al Udeid, que es la principal justamente de Estados Unidos, está completamente bajo control. Así es, y el presidente, ya volviendo a nuestro país, pero en este mismo tema, el presidente Gabriel Boric defendió su condena al reciente ataque de Estados Unidos a Irán. Esto luego que desde la oposición criticaran los dichos del mandatario, calificándolos de irresponsables, de apresurados. Marian Basso con la noticia desde La Moneda. Marian, buenas tardes. Hola Monse, muy buenas tardes. Sí, recordemos que el día viernes, cuando Estados Unidos concreta este ataque a las instalaciones nucleares de Irán, finalmente lo que pasa es que empiezan a surgir varios cuestionamientos, críticas, reacciones por parte del mundo político internacional, y 3 horas después, desde que sucede esto, el presidente de la República, Gabriel Boric, también lo hace a través de sus redes sociales, específicamente a través de X. Y en este mensaje que él dispone en esta red, él señala que efectivamente condena este ataque perpetrado por Estados Unidos, que viola el derecho internacional humanitario, y que el tener poder no justifica este tipo de ataques, generando esta reacción por parte del presidente Gabriel Boric, una serie de cuestionamientos, sobre todo desde la oposición, que señaló que estas críticas del mandatario fueron apresuradas, sin todos los antecedentes a la vista. Así lo dijeron parte entonces de los integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, que incluso habían solicitado una comisión especial, una sesión especial de esta comisión para poder ahondar los dichos del mandatario. Hoy día acá en el Palacio de la Moneda, el presidente Gabriel Boric bajó un momento al Patio de los Naranjos. Había niños y niñas en un recorrido acá del Palacio de la Moneda, pertenecientes a un jardín infantil, y en ese momento se le consultó por parte de los medios de comunicación si es que consideraba que fueron apresurados sus dichos respecto de este conflicto, y él señaló que los principios nunca son apresurados. Fueron parte de las declaraciones escuetas del presidente, pero los vamos a pasar a escuchar a continuación. Chao, chao. ¿Le han dicho que se apresuró en su respuesta a Estados Unidos? Los principios nunca son apresurados. Los principios nunca son apresurados, la frase del presidente, en el entendido que la crítica también fue porque el mandatario reaccionó antes, por ejemplo, que un comunicado oficial de Cancillería. Pero es parte entonces de lo que dice el presidente, que también durante esta jornada ha mantenido las críticas por parte de la oposición, pero también ha sido defendido por parte del oficialismo, quien señaló que hay que tener una respuesta tajante acorde a la que ha tenido nuestro país en materia diplomática sobre estos temas. Escuchemos también las reacciones que han surgido durante esta jornada. A las autoridades chilenas, a los políticos chilenos que estuvieron haciéndole el juego a Donald Trump en sus elecciones, les exigimos que se pongan la camiseta de Chile para respaldar al presidente Boric en materia de política exterior, que es un asunto de Estado, y que evidentemente Estados Unidos e Israel se alejan de la inmensa mayoría de países democráticos al momento de actuar abusivamente, imponiendo por la fuerza sus términos y condiciones. La impulsividad del presidente en materia de política exterior puede afectar seriamente los intereses de los chilenos. Por eso le pedimos 2 cosas. Primero, que le permita liderar esta materia al canciller. Y segundo, que si va a participar de la reunión con Irán y con Rusia en el BRICS, que clarifique desde antes de ir a Brasil que Chile no va a pertenecer a esa asociación. Hay 2 puntos que decía el parlamentario Rojo Edwards. Primero, se le preguntó al canciller, ¿no es cierto?, que si opinaba que el presidente fue un poco apresurado respecto de esta declaración que hace a través de redes sociales. El canciller dijo que la respuesta del presidente Gabriel Boric va en la línea de otros países, al igual que el comunicado que sacó Cancillería minutos después, por ejemplo, como lo hizo Brasil. Y también responde al tema del BRICS, y que señaló que efectivamente Chile mantiene su postura de participar como invitado en el BRICS, que se va a desarrollar el próximo 6 y 7 de julio. Eso sí, todavía está en veremos si es que participan otros presidentes como el presidente de Rusia, dada la contingencia internacional. Escuchemos también al canciller respondiendo a estas interpelaciones. El presidente dispuso los mismos antecedentes que otros gobernantes. La reacción del presidente fue natural y fue coincidente
con la reacción de otros jefes de Estado y de gobierno. Y yo los invito a comparar el comunicado nuestro de la Cancillería con el comunicado que emitió el gobierno de Brasil, un país muy cercano y con el cual nosotros obviamente tenemos mucha sintonía. Vivimos tiempos distintos a los tradicionales y los jefes de Estado y de gobierno se expresan directamente y basta revisar las redes sociales para darse cuenta de eso. Sí, ahí escuchábamos al canciller y más temprano también se refirió frente a este conflicto internacional el ministro de Hacienda, Mario Marcel, tras su salida del comité político por las implicancias que esto pueda tener en materia de los mercados, en materia económica, y él señalaba que por el momento ha habido una suerte de pausa a nivel mundial respecto de, por ejemplo, el aumento del precio del petróleo o del precio del dólar, en el sentido de que tienen que ver con los días y como, por ejemplo, lo que acaba de suceder, ¿no es cierto?, este ataque de Irán, qué va sucediendo, para ver también cómo van actuando los mercados y sobre todo también esa preocupación que hay respecto de que Irán pueda cerrar este paso del estrecho de Hormuz, donde también hay gran parte de la reserva de petróleo, lo que también la Unión Europea ha señalado sería muy grave para todo el mundo. Así que también escuchemos, así es que tenemos ahí las declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, refiriéndose a este punto. Son impactos por el momento acotados. Tanto en lo que se refiere al precio del petróleo como al dólar a nivel internacional. Hay un cierto compás de espera para ver qué efectos, o si efectivamente se materializa algún tipo de amenaza o algún tipo de riesgo en lo que es el transporte de petróleo por el estrecho de Hormuz. Estamos en una situación de mucha volatilidad en la cual tenemos actores que han sorprendido con sus acciones en las últimas semanas. Lo que hay que hacer es tratar de monitorearlo por el lado tanto diplomático como por el lado económico. Sí, básicamente lo que han dicho las autoridades del Ejecutivo es que hay que estar monitoreando esta situación, lo que pase día a día, Monse, y también desde el Ejecutivo están monitoreando justamente lo que suceda respecto también si es que hay que hacer alguna modificación en la agenda del presidente Gabriel Boric con mira a la participación en este foro del BRICS que se va a desarrollar en Brasil, que Chile es invitado, y también los otros países participantes son, por ejemplo, Rusia, India, China, varios países, ¿no es cierto?, que están muy atentos a este conflicto y por ende también está en duda la participación de algunos de los mandatarios de esos países, así que vamos a ver si es que la agenda del presidente se mantiene para este viaje. Hasta el momento así va a ser, pero obviamente hay que ver lo que suceda en el escenario internacional. Muy bien, Marian, muchas gracias por la información, quedamos atentos. Nos vemos. Último minuto. Actualizamos entonces la noticia que estaba marcando estos momentos con este ataque aéreo que ha sufrido la base militar norteamericana en Qatar. Andrea. Justamente, Monse, sumamos nuevos antecedentes. A esta hora se acaba de confirmar por parte de Qatar que no hubo ningún herido al interior de esta base de Udeid, que además la defensa antiaérea de Qatar logró interceptar los misiles que venían desde Irán, que recordemos es un aliado cercano a Qatar que le avisó de este ataque que iba a suceder en las próximas horas, con lo cual les permitió tomar los resguardos. Sin embargo, hay que recordar que hay varias zonas de este Medio Oriente tan conflictuado que han decidido cerrar su espacio aéreo. Estamos hablando de Kuwait, de Arabia Saudí, también del mismo Irak, también de Siria, que se ha puesto también en alerta frente a lo que ha sido esta respuesta por parte de Irán hacia lo que fueron los ataques a centrales o a instalaciones nucleares iraníes por parte de Estados Unidos. A esta hora hay alguna información cruzada entre asesores de la Casa Blanca. Hay algunos que dicen que el presidente Donald Trump estaría dispuesto a seguir escalando la confrontación militar con Irán. Otros que dicen que debido a que efectivamente no hubo bajas entre los militares estadounidenses, que recordemos entre Qatar e Irak son cerca de 12.500 militares los que estaban en riesgo y no hubo bajas en ninguno de los dos ataques, el presidente de los Estados Unidos estaría reconsiderando bajar un poco el tono de la confrontación y entender esto como fue efectivamente una respuesta de Irán hacia los ataques contra sus instalaciones nucleares. Sin embargo, estamos por supuesto, Monse, monitoreando más antecedentes, viendo qué va a suceder también por parte de estos países. Hay que recordar que Qatar es un cercano aliado de Irán y que en ese contexto también se reservó el derecho, ¿no?, de responder lo que él considera es un ataque a su soberanía, por más de que venga de un país aliado y amigo, como es el caso del régimen de Teherán.
Así es, seguimos atentos entonces, ya hay más claridad respecto a las consecuencias. Lo que sí no se conoce aún es una declaración oficial por parte de Donald Trump, ¿no es cierto, Andrea? Ellos están reunidos en lo que tú señalas, en el salón de crisis, donde justamente están monitoreando este tipo de conflictos. Nos vamos a la pausa, regresamos de inmediato con esta noticia en desarrollo. Ya volvemos 24 horas al día. Último minuto. Volvemos entonces con la noticia de último minuto. Recordemos que Irán ha atacado la base militar de Estados Unidos en Irak. Esta base militar es la más importante, la más numerosa que tiene Estados Unidos en toda esta zona de Medio Oriente. Y en este momento vamos a tomar contacto con Carla Gálvez. Carla es chilena, Carla vive efectivamente en Qatar y nos puede contar lo que ha sido estos últimos minutos, estas últimas horas, luego de conocido este ataque iraní en la base militar norteamericana en Qatar. ¿Qué tal, Carla? Muy buenas tardes. Nosotros, buenas noches para ti, creo, ¿no? Sí. Carla, a ver, ahí te estamos... A ver, Carla, ¿ahí nos escuchas o no? Sí, te escucho. Ya. Carla, cuéntanos un poco, bueno, uno de lo primero que se pregunta es que es muy lejos, ¿no? ¿Qué hace una chilena viviendo en Qatar? Cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo vives allá y en lo que trabajas tú actualmente? Tenemos un problema, Carla, con la conexión. Si puedes quizás acercarte más al micrófono de tu computador, a ver si podemos mejorar un poquitito el audio. Okay. Hola, ¿me escuchas bien? Ahí te escucho mucho mejor. Oye, Carla, cuéntanos. Sí, estoy hace 4 años, voy a cumplir 4 años acá en Qatar. Trabajo en el rubro de turismo. Trabajo para una empresa de tecnología que se dedica al rubro de turismo. Y bueno, llevo 4 años acá en Qatar, pero la verdad que estoy impactada con lo que está pasando. La verdad que jamás esperamos que algo así pudiese pasar. Pensábamos que Qatar, bueno, es muy seguro, la verdad es muy seguro. Y algo así nos toma por sorpresa, la verdad. Me imagino. ¿Ya habían puesto a la población en alerta las autoridades cataríes del peligro de algún tipo de ataque por parte de Irán? No, la verdad es que no, pero mira, 2 horas antes del ataque, la comunicación fue que se cerraba totalmente el espacio aéreo. Entonces eso levantó las alarmas de todo. Grupo de WhatsApp de chilenos acá, de chilenos en Qatar. Entonces empecé a escribir como, oye, algo está pasando, esto es grave, deberíamos tener alguna información desde el consulado o alguna información oficial. Entonces escribí un correo al consulado y todo. Bueno, y en eso, en que conversando, en información que iba y venía, empezamos a escuchar las bombas, así de rápido. Y tú estás en Doha, en la capital de Qatar, ¿no? Sí, estoy en Doha. Doha, en el centro. ¿Sonaron sirenas para alertar a la población y solamente sintieron las bombas? Solamente sentimos las bombas, nada más, sentimos las bombas, eso es. ¿Sin explicación alguna? Sin explicación alguna, yo sentí que yo vivo en un departamento, el departamento empezó a vibrar las ventanas y nada, fue como, empecé a gritarle a mi esposo, están atacando y nada, tomamos el colchón. De hecho ahora estoy aquí como entre colchones, a lo mejor va a sonar un poco exagerado, pero la verdad que frente a todo lo que hemos visto en la tele y todo, nos dio mucho miedo. Tomamos el colchón, nos alejamos de las ventanas y estamos así como en un pequeño refugio que hicimos nosotros acá en el Qatar. Es que me imagino, porque cuando uno se piensa que este ataque fue a la base militar norteamericana, no piensa que se sintieron así de fuerte las bombas, los bombazos en la propia capital. Es decir, aquí, porque supuestamente esta base militar queda a 60 kilómetros, ¿no es cierto?, de la capital, y ustedes sintieron fuerte los bombazos. Sí, porque empezaron a pasar los misiles. Mi esposo bajó en algún momento y él vio cómo explotó arriba de él un misil, porque Qatar empezó como a repelerlo y como a atacarlo en el aire y empezaron a explotar. Y mi esposo lo vio, subió
llorando básicamente. Qué horror. Porque obviamente es algo súper, o sea, no sé, nunca he estado en una guerra, nunca he vivido una guerra. Es súper chocante, súper chocante. Súper chocante porque además que hay países donde de alguna manera la población está alertada. Tienen también Claro. una serie de cultura de guerra, donde hay operaciones, operativos, simulacros, donde hay búnker. En cambio, la realidad que se vive en Qatar es muy distinta a eso, ¿no? A pesar de estar en una Claro. zona altamente conflictiva. Claro, claro, no, la verdad, mira, nosotros yo les volví a escribir al consulado porque el consulado me escribió de vuelta que ellos iban a pasar la información como, no sé, al consulado en Chile y que por ahora solamente actualizáramos como nuestra información personal, que le mandáramos como un mail con nuestra información personal y de nuestra familia y todo. Entonces les contesté con esa información. Y además les dije, oye, supongo que ya saben lo que pasó. ¿Hay algún comunicado oficial? ¿Qué debemos hacer? Debemos, no sé, algo que se hace en estos casos. Entonces, bueno, estoy a la espera que ese correo se responda y saber qué hacer en caso de, si hay otro ataque. Claro, me imagino que esto es para... obviamente es la incertidumbre respecto a si la orden de los países respectivamente. Me imagino que estarán todos los extranjeros preguntándose lo mismo, si es necesario, si quedarse en Qatar, si salir, si esto efectivamente es un ataque acotado o no. ¿Perdón? Por ahora el espacio... Sí, por ahora no se puede hacer nada. Por ahora no se puede hacer nada, pero eso es lo que nosotros nos preguntamos como chilenos, porque, por ejemplo, no sé, embajada mexicana, embajada argentina, embajada británica, todos están manteniendo informados a la población acá. Y de Chile no tenemos ninguna información, entonces, bueno, no tenemos consulado acá. No, claro, no tenemos no hay embajada. Está en Abu Dhabi, pero estamos todos, o sea, siempre estamos en contacto con ellos, entonces sería bueno tener alguna información. Bueno, yo creo ahí está entonces ya emitido el mensaje de parte de la comunidad chilena ahí en Qatar. Te queremos agradecer, Carla, que haya estado conversando con nosotros y ojalá que las siguientes horas sean horas un poquitito más tranquilas para todos ustedes. Un abrazo. Muchas gracias, que estén bien. 14:27, hacemos una pausa y regresamos con más noticias. Ya volvemos con Viendo 24 horas al día. Nacionales les contamos que un matrimonio sufrió un violento turbazo en su casa en Peñalolén. Fueron 6 delincuentes los que amarraron a esta pareja y se robaron 3 vehículos. Fabián Collado tiene los detalles. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Monse. Cerca de las 3 de la madrugada ocurrió este hecho al interior de la propiedad que está ubicada en calle Álvaro Casanova. La familia estaba durmiendo, un matrimonio, el cual no estaban sus nietos ni sus hijos al interior, pero el dueño de casa se despertó, se desveló, por lo mismo fue a tomar un vaso de agua a la cocina y sintió ruidos extraños, por lo mismo inmediatamente identificó lo que se venía. De hecho, alertó a su esposa que los iban a asaltar, la cual se fue a encerrar un baño y estaba pidiendo auxilio en todo minuto cuando ingresan estos delincuentes, más de 6 antisociales protagonizando este violento turbazo. A ambos los amarraron, de hecho se fueron primero contra él a punta de pistola, lo inmovilizaron en todo minuto con cables telefónicos, a ella la sacaron del baño y también la golpearon incluso en sus extremidades, la golpearon en el suelo y luego se apoderaron de varias especies que estaban al interior, incluso hasta los anillos de matrimonio le robaron y así desordenado dejaron todos al interior de esta vivienda para posteriormente exigir las llaves de los vehículos que estaban al interior. 3 automóviles de un alto valor comercial, 3 automóviles nuevos, los cuales fueron retirados, robados por estos delincuentes y que incluso también exigieron los controles de acceso a la propiedad para poder arrancar en dirección desconocida. Se tomaron el tiempo para poder abrir y cerrar este portón de acceso a la avenida Álvaro Casanova para luego fugarse en dirección desconocida. Víctimas que
trataron de activar los sistemas de seguridad, según ellos no funcionaron, y después fue cuando Carabineros arribó al lugar y luego la Policía de Investigaciones tomó conocimiento de este hecho. Por lo mismo están investigando posibles nexos con otros turbazos que han ocurrido durante las últimas horas en la región metropolitana. Hasta el minuto no hay detenidos. Afortunadamente las víctimas se encuentran en buenas condiciones de salud y pese a los altos niveles de seguridad que estaban al interior, como ustedes pueden ver, cerco eléctrico, también rejas, protecciones, los delincuentes vulneraron todo, o sea, ya no saben qué hacer. Imagínense, ellos decían, vivimos en un búnker, ¿qué más podemos hacer luego de esto que nos tocó vivir? Vamos a revisar sus declaraciones. Ya los tipos estaban adentro, y cuando yo los veo adentro, levanto las manos y me dicen, tírate al suelo, y me amarraron, me tiraron al suelo en el living. Y de ahí se metieron dos conmigo, se metieron otros dos, se metieron al dormitorio, tomaron a mi señora. La amarraron también. La amarraron a mi señora y otros se metieron al segundo piso. Entonces yo estaba con mucho dolor. Le decía que por favor me soltara. Le decía yo, llévense todo lo que quieran, pero suéltenme un poco la amarra, porque me dolía mucho. Y el gallo a mí me puso a pegar patas. Y en el suelo le pegaba patas, así como diciendo, señora, cállese más o menos. Y así que yo de ahí ya no dije nada más. Al menos 6 delincuentes ingresaron, posiblemente habían 2 al exterior realizando la labor de custodia, ahí verificando si es que llegaba Carabineros o no, los cuales no arribaron al lugar, al menos cuando estaban realizando este violento turbazo al interior de la propiedad de calle Álvaro Casanova. Afortunadamente víctimas que se encuentran en buenas condiciones de salud, pero lo que quieren es buscar a estos antisociales, de que la policía los atrape y sobre todo en vista considerando de que ellos por primera vez son víctimas del asalto, pero en esa cuadra han vivido múltiples turbazos y atracos en la zona oriente de la región metropolitana, donde la PDI está buscando a los antisociales protagonistas de este turbazo. Monse. Así es, gracias Fabián, y en una situación similar, pero en este caso se llevaron hasta la argolla de matrimonio cuando un grupo de delincuentes entró en también lo que se puede considerar un turbazo a una casa en Las Condes. El matrimonio señaló que lo sustraído supera los 80 millones de pesos. Sofía Carrizo nos entrega detalles. Adelante, Sofía. Claro, Monse, y déjame contarte el descaro por parte de estos delincuentes al momento de retirarse de la casa donde estaban robando, de decirle a las víctimas, buenas noches, gracias por todo, estamos trabajando, que les vaya bonito, y ahí apagaron la luz y se retiraron con las distintas especies robadas. Un descaro que cuando se retiran, pero previo a ello, ingresan a esta vivienda en la comuna de Las Condes, ahí en un lugar tranquilo, pasaje Fernández Concha, a eso de las 2 de la madrugada. El matrimonio junto a su hijo estaban durmiendo tranquilamente cuando esa misma tranquilidad se vio interrumpida por la presencia de 5 delincuentes encapuchados y todos vestidos de negro, con una violencia completamente injustificada. Los amarran, al igual que lo que ocurrió en la comuna de Peñalolén, y les exigen dinero, buscaban dinero, caja fuerte. La familia les decía, no tenemos dinero en efectivo, no tenemos caja fuerte, llévense todo, pero aún así, a pesar de que las familias decían, llévense lo que sea, aún fueron muy violentos con ellos. Se llevaron joyas, se llevaron especies tecnológicas, por ejemplo, televisores, celulares y también distintos tipos de objetos, entre ellos el anillo de matrimonio de la pareja, que incluso ya estaban de aniversario justamente hoy. Un hecho lamentable donde la familia decía, nosotros no nos interesa nada, incluso tenemos un protocolo de seguridad que en caso de ser víctima de un hecho de estas características, entregarlo todo y en total lo material se recupera. Lo que más lamentaban ellos es que su casa, el lugar más seguro que ellos tienen, fue vulnerado. Mira, tenemos las declaraciones de ellos nos decían que querían contar su historia porque querían visibilizar esto y que obviamente no quede impune. Tenemos declaraciones por parte de las víctimas de este matrimonio, pasemos a revisarlo a continuación. A pesar de eso, fueron muy insistentes en el tema no nos creían que no teníamos dinero en efectivo ni nada de valor más que lo que se llevaron. Jaime, ¿ellos estaban armados? Sí. ¿Con pistolas? Sí. Había al menos 1 o 2 con pistolas. Sí, estábamos de aniversario de matrimonio y nos sacaron las argollas de las manos y como a mi marido no le salían, se enojaron mucho porque estaba amarrado.
se le habían hinchado las manos seguramente y ahí él les pidió que él se la sacaba para entregársela. Cuando ya estábamos tirados en el suelo maniatados con mi hijo, nos dijeron: buenas noches, muchas gracias, estamos trabajando y que tengan una buena noche. Apagaron la luz y se fueron. Claro, un descaro total por parte de estos delincuentes, como si estuvieran realizando un trabajo normal. Lamentablemente esta familia fue víctima durante la madrugada cuando estaban durmiendo. Al momento de que ellos se van, se llevan los vehículos, o todas las especies están avaladas en aproximadamente más de 80 millones de pesos. Uno de los miembros de este matrimonio sale a la avenida principal, solicitan ayuda porque no tenían teléfono, y justo ahí en ese momento pasa una patrulla de seguridad ciudadana de la comuna de Las Condes y bueno, ahí llegan, obviamente le prestan la ayuda correspondiente, también llega Carabineros y también la PDI, quienes finalmente fueron quienes se quedaron a cargo de esta indagatoria, la Brigada de Robos Suroriente de esta misma institución, para realizar las diligencias correspondientes y dar con el paradero de estos sujetos, 5 en total los que entraron a esta vivienda en la comuna de Las Condes y lamentablemente vulneraron este espacio de esta familia que ellos decían: podemos estar hablando con ustedes, pero probablemente en las próximas horas va a bajar con toda la adrenalina, va a bajar toda la situación y obviamente el temor y el shock va a prevalecer por gran tiempo desde ahora en adelante. Lamentable, la verdad, Sofía. 2 hechos son muy similares ocurridos durante la madrugada. Gracias, Sofía Carrizo. Y nos vamos a otra noticia porque 6 suboficiales del ejército de nuestro país fueron detenidos en un operativo por tráfico de drogas. Así es, el grupo fue sorprendido trasladando casi 200 kilos de narcóticos. David Maldonado tiene los detalles. David, adelante. ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, estos narcomilitares, por decirles de alguna manera, que transportaban más de 160 kilos de clorhidrato de cocaína, cerca de 30 kilos también de pasta base, desde las zonas fronterizas del norte del país hacia la región metropolitana. Justamente son descubiertos una parte de ellos en trayecto, movilizando esta gran cantidad de remesas de droga que iba para ser comercializada acá en la zona centro del país. Ellos son descubiertos a raíz de un trabajo que se organiza dentro de la misma institución militar. Son ellos quienes descubren movimientos sospechosos por parte de estos 6 suboficiales que pertenecían a la dotación acorazada Cazadores de Pozo Almonte, quienes tenían estos movimientos sospechosos que, según la Fiscalía, no los realizaban portando su indumentaria, ¿verdad?, su uniforme militar, pero que sí podrían haber tenido algún tipo de gestiones en horario laboral. Son 6 uniformados y un civil los detenidos, acusados, por supuesto, por tráfico de drogas y también por asociación ilícita, quienes son descubiertos moviendo esta gran cantidad de drogas. Hablamos de cerca de 3.000 millones de pesos en drogas, cerca de 600.000 dosis que estaban listas para ser distribuidas aquí en la capital. Es un trabajo conjunto que lleva adelante el ente persecutor de la región de Tarapacá, en compañía, por supuesto, y trabajo colaborativo con el equipo OS7 de Carabineros, tras esta denuncia por parte de la misma institución militar que logra la detención de estos 7 sujetos, 6 de ellos, como les decía, funcionarios, suboficiales militares de la zona norte del país. Quienes fueron detenidos, por supuesto, presentados ante la justicia inicialmente, pero se toma una decisión ante algunas diligencias. Conversamos con el ministro de Seguridad Pública respecto a esta detención y los trabajos que se están realizando. Los invito de inmediato a escuchar. El origen de la droga del transporte desde Iquique y, en segundo lugar, su destino, la región metropolitana. La forma en que se transportaban en estos vehículos que ustedes ven, el lugar donde ellos se depositaban. El Ejército de Chile acaba de haber hecho una declaración que hasta ahora no existen antecedentes de una organización similar al interior de dicha institución para este tipo de delitos. Y bajo esas consideraciones, el Ejecutivo valora los mecanismos de control interno que desarrolló el Ejército. Estos delitos que estarían involucrados resultan inaceptables y constituyen una falta gravísima a los valores de quienes abrazamos la carrera militar. Esto daña la labor que de manera abnegada, profesional y comprometida desarrollan a lo largo de nuestro país los más de 30.000 hombres y mujeres del Ejército de Chile.
Sí, una mala situación, un mal acontecimiento. Funcionarios, por supuesto, del Ejército de Chile vinculados al tráfico de drogas, por eso hablábamos de estos narcomilitares. Ya se instruyó la baja de estos 6 funcionarios, se tiene que esperarse a que sea aprobada, pero ya es inminente. Por lo demás, vamos a tener que esperar hasta la jornada del día jueves, ya que se solicitó ampliar el control de detención y eventual formalización a la espera de algunas diligencias pendientes. Gravísima situación. Gracias, David. Buenas tardes. ¿Nos retiramos? Sí, te acompaño. Por favor. Nos vemos mañana. Chao. Con el auspicio de Tepiche, no clave robos, evítelo. Hemos presentado 24 horas al día.